a mí me toca hablaros un poco de lo que son los retos éticos. Después de un curso que he estado dedicado de la hotelería a la práctica de la medicina personalizada, habéis escuchado muchos y muy buenos fundamentos teóricos de lo que es la medicina personalizada y muchos y muy buenos ejemplos de cómo llevarla a la práctica, ¿no? Pero seguramente no hemos pasado tan directamente sobre lo que es el aspecto ético, ¿no? El aspecto ético que realmente va a hacer posible que si no lo tenemos en cuenta, no lo podemos llevar a los hospitales de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, ya os han explicado que este no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo, que tiene muchos años, y realmente aparte del concepto antiguo de hace 2000 años, ¿no? Realmente el concepto que tenemos todos cuando hablas de personalizar la medicina, hablas de un concepto de dirigirte a la persona. Es decir, que el médico y las enfermeras hagan llegar lo que tenemos, la capacidad tecnológica que tenemos a las personas. Es el concepto que yo creo que todos tenemos cuando hablamos de algo personal, ¿no? Algo que se transmite de persona a persona. Pero claro, para hacer esto, seguramente tenemos que contar con una tecnología detrás y con unos fundamentos científicos y éticos que nos permiten hacerlo. Entonces, el médico tecnológicamente siempre hemos buscado ese apoyo tecnológico a las decisiones que tomamos. Y las hemos buscado pues, de la manera que teníamos. Una radiografía de la cual veíamos unos datos y eso nos permitía podernos poner de cara al paciente y explicarle exactamente bueno, qué pensamos que le ocurre, ¿no? Pero claro, la capacidad de procesar no era suficiente hasta ahora. Es decir, bueno, pues podíamos más o menos en una consulta con un paciente tomar una decisión sobre sus análisis, sobre sus radiografías, en un tiempo prudencial y darle una solución. Pero claro, la cosa se nos ha ido complicando. Se nos ha ido complicando un poco porque los datos que tenemos a nuestra disposición para tomar decisiones sobre el paciente hacen inabarcable ese acto médico como lo entendemos a día de hoy. Entonces, también se ha discutido a lo largo de este curso un poco los conceptos de medicina personalizada y medicina de precisión. Yo creo que son solapables, son convivientes. Medicina de precisión quizá es un término más americano, que hace referencia a clasificar los individuos entre subpoblaciones, para darles un tratamiento y demás. El concepto de medicina personalizada es un concepto un poco más europeo, que ya nos habla de basar el diagnóstico y el tratamiento y el manejo del paciente en el genotipo, en su genoma, y en el fenotipo. Fenotipo entendido como algo extenso, no fenotipo extendido como lo que entendemos los que nos dedicamos a genética clínica como dismorfología. Fenotipo que incluye aspectos moleculares, aspectos de imagen médica y aspectos de estilos de vida. Entonces, esto es posible, esta definición de medicina personalizada con la que hoy contamos es posible gracias a lo que ha ocurrido antes. También habéis visto estos días un poco el contexto con el que esto ha sido posible. Primero, el proyecto Genoma Humano, ya os han explicado, 13 años, 3.000 millones de dólares invertidos en secuenciar el primer genoma en 80 universidades diferentes. Y ahí fue cuando empezamos a ver cosas que nos interesaban a los médicos, que ahí hay cosas que condicionan las enfermedades de los pacientes, que las definen, que las estratifican, que nos dicen el riesgo que tienen sus hijos de tener o no, que nos dicen el riesgo que tienen ellos de tener problemas en el futuro o no, y que nos marcan algunas de las pautas que harán que los tratamientos funcionen o no funcionen en esos pacientes. Claro, esa información era súper valiosa, eso es oro para la medicina, pero hasta ahora tenemos la barrera de que nos costaba 13 años y 3.000 millones de dólares conseguirla. El segundo hito que nos marca la diferencia es el abaratamiento de estas tecnologías, pasando de estas cifras a la cifra que habéis oído aquí nombrar, de menos de 1.000 euros un genoma actualmente, y la posibilidad de procesarlo en menos de un día. Y a partir de aquí aparece el tercer cuello de botella, ¿no? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los procesamos? ¿Cómo los entendemos? Porque estamos hablando de una cantidad descomunal de datos, 3.000 millones de elementos variables que tenemos que relacionar con otras cosas que tenemos en el entorno, ¿no? Y a partir de aquí tenemos que acudir a herramientas de filtrado, que también se os han explicado estos días,
y herramientas de combinación, inteligencia artificial y demás. Todo esto va surgiendo y pensamos, estamos ya cerca de un concepto que nos encanta a todos y que todos lo vemos y que todos lo queremos tener ya, que es esa consulta médica, esa atención médica en el hospital, en el que el médico se enfrente a un ordenador, entienda, simpatice con lo que le cuenta su paciente, entienda qué es lo que necesita en ese momento y tenga acceso a todos esos datos que relacionados le dan la evidencia suficiente para hacer la mejor medicina posible para ese paciente. Y esos datos van a ser genómicos, marcadores multiómicos, habéis oído estos días mucho sobre ellos, van a ser los datos médicos estándar, análisis, imagen médica, van a ser marcadores de estilo de vida, cómo desana está esa persona, lo que come, lo que no come, y por qué no, todos los marcadores digitales que nosotros llevamos con nosotros, las redes sociales, con quién está en contacto, el COVID lo habéis visto, cuánto he corrido yo hoy, todo esto son datos que integrados pueden hacer que la atención médica de una persona sea mejor en ese momento. Entonces, obviamente esto lo visualizamos, pero es que además, haciendo este acto médico de buen uso de esa información clínica que tenemos para los pacientes, podremos, de alguna manera, mejorar muchas más cosas que la atención a ese paciente. Es decir, si nosotros hacemos un análisis genómico de un paciente en un entorno de investigación, podemos trasladar esa tecnología, como os han explicado, a la práctica clínica, ser capaz de solucionar el problema de ese paciente en ese momento, pero además vamos a obtener unos datos de cómo ha rendido esa tecnología y unos datos biológicos adicionales de ese paciente que nos pueden hacer permitir mejorar ese circuito clínico y obtener nuevos datos que podemos incorporar a una hipótesis de investigación para desarrollar mejor tecnología. Esto se ha definido como el círculo, digamos, mejor organizado entre lo que es la investigación y la aplicación en salud. Pero es que además, esos datos que estamos recogiendo y que están produciendo pueden aplicarse a la mejora de los tratamientos y al desarrollo de una industria que tiene que ver con la mejora de datos de salud que, bien aprovechada y bien invertida, va a producir beneficios globales para todos. Es decir, aquí no es cuestión de que la industria se haga millonaria, es cuestión de que la industria que se hace millonaria nos va a hacer progresar a todos. Y ese beneficio global que obtenemos todos lo vamos a poder obtener de nuevo en una mejor sanidad y en una mejor investigación. Este es el concepto un poco que tiene la estrategia de medicina personalizada de Navarra. Pero claro, esto enfrenta una serie de retos éticos para hacerlo. No es tan fácil. Sobre este papel y con estos tres círculos queda perfectamente reflejado cómo nos gustaría a todos hacerlo. Pero ¿y esto qué implica? Implica muchas cosas de tecnología que ya habéis visto, pero desde luego implica retos éticos importantes. Hasta ahora nos enfrentamos a los problemas de los retos éticos con una aproximación médica estándar. Es decir, bueno, pues habíamos tenido dificultades, o sea, tenemos una relación médico-paciente perfectamente estandarizada y los datos genéticos ya nos empezaron a complicar un poco la vida. Cuando empezó a incorporarse la genética en todo esto. ¿Por qué? Porque son datos que pueden ser identificables. Mi genoma aislado me puede identificar a mí, aunque esté aislado de mí. ¿Vale? Además, lo que me pase a mí puede repercutir en mis familiares. Por tanto, ya los datos genéticos no son como un análisis de sangre, son otra cosa diferente. Son durables, es decir, en principio mi genoma no va a cambiar, el genoma germinal que me acompaña no va a cambiar a lo largo de los años, y va a ser utilizable en distintas etapas de la vida para distintos usos. Pueden ser utilizados para elegir qué terapia se me da o para elegir, por ejemplo, qué tipo de, pues no sé, si voy a tener un hijo con problemas o no, e incluso, que no es nuestro entorno, pero en poblaciones un poco determinadas, como por ejemplo en los israelitas, en los judíos ortodoxos, incluso marcan con qué persona puede contraer matrimonio o qué persona no puede contraer matrimonio. Es decir, los datos genéticos nos plantean una serie de retos descomunales, pero claro, es que para hacerlos llegar y convivir con otras fuentes de datos, enfrentamos otros retos adicionales. Si además metemos la necesidad de utilizar
herramientas de inteligencia artificial para la gestión de todos estos datos tan grandes, tenemos problemas éticos adicionales. Y si además nos planteamos cómo utilizar esos datos de salud para otros usos, tenemos más problemas éticos. Entonces, bueno, no se me ocurre a mí mejor manera de enfrentar un poco esta charla desde los principios éticos que seguramente muchos como estudiantes de ciclos de biomedicina conocéis, ¿no? Los 4 principios de la bioética fundamentales se definen casi por su nombre, no hay que leerse ni la letra, ¿no? La autonomía, que es la capacidad de decidir libremente qué decisiones puedo tomar. La beneficencia, que es la necesidad de hacer el bien en beneficio de los demás. La no maleficencia, el principio del primum non nocere, es decir, por lo menos, si no sé lo que hacer, no hacer daño. Y por último, el de la justicia, que va muy unido al concepto de equidad y casi en medicina, tiene que ver con que todo lo que hagamos sea equitativo y pueda ser participativo por igual para todos. ¿Vale? Entonces, abordando un poco desde aquí, desde los principios éticos y revisando qué es lo que la medicina personalizada choca o puede entrar en conflicto con estos principios éticos, pues empezamos a analizar primero, por ejemplo, el de beneficencia, ¿no? Y vemos una serie de ítems, de topics, de problemas, en los cuales la medicina personalizada nos habla de la beneficencia. Es decir, tenemos que demostrar cuál es el beneficio de lo que estamos haciendo y para qué vale lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces habéis oído magníficos ejemplos de que somos capaces de diagnosticar enfermedades, de tomar decisiones, de incrementar las opciones de las terapias, de una mejor terapia, de evitar problemas, es decir, todo esto centrado en el paciente. Pero además, tenemos beneficios de prevenir. Vamos a identificar una predisposición genética que va a obtener mejores resultados individuales, mejora la calidad de vida, mejora la esperanza de vida, evita el sobretratamiento y aquí empezamos a entrar ya en otro terreno, que es evita el desperdicio de recursos. Y es así. O sea, haciendo las cosas bien, vamos a ahorrar dinero, vamos a reducir los costes de la atención médica, reducimos los costes de hospitalización y vamos a ser favorables a un progreso médico. ¿Os fijáis en estos ítems de aquí? Hay ya otros conceptos implícitos como es el bien común y como es el favorecer la investigación para ayudar a los demás. Y aquí, claro, beneficios sí hay muchos, pero ¿para quién? Hay muchos beneficiarios de la medicina personalizada. El primero, el paciente, sin duda. Habéis oído los mejores ejemplos que yo creo que centran un poco el quién se beneficia de esto. Lo segundo, los familiares. Se van a beneficiar de que su familiar esté mejor atendido. El sistema sanitario va a ser más eficiente, va a ahorrar costos, va a ahorrar personal y va a permitir reinvertir esos beneficios en una mejor asistencia sanitaria. También la investigación. La investigación se va a alimentar de mejores datos y de nuevas técnicas que le van a facilitar progresar. Y por último, como he comentado, la agenda de beneficios globales que vamos a obtener todos si conseguimos que este sistema de beneficiarios funcione adecuadamente. Luego hay beneficios. Ya habéis oído ejemplos muy claros, os voy a contar muy brevemente, metiendo en paréntesis el proyecto que hicimos nosotros en NAGEN. Nosotros utilizamos una aproximación, y me viene muy bien lo que ha explicado Josun esta mañana, sobre cómo lo hicimos, ¿no? Utilizamos la secuenciación de genoma humano completo para atender determinados pacientes y nosotros lo hicimos a través de los profesionales sanitarios estándar que tenemos en nuestro hospital, en nuestro complejo. Utilizamos el genoma de 1000 pacientes completos que estaban con un diagnóstico presunto de enfermedades raras y que en nuestro caso sí que habían cruzado por esa horrible odisea diagnóstica de 7, 10, 25 años sin alcanzar un diagnóstico y acumulando pruebas y pruebas genéticas que producían mucho gasto. Y quisimos ver si esto realmente funcionaba. Buscamos unos hallazgos que le llamamos pertinentes, es decir, somos capaces de diagnosticar o no somos capaces de diagnosticar lo que le pasa al paciente. Había resultados, como algunos de los que se han comentado con el doctor Molero y con la doctora Walde, ¿no? Que eran partidarios, eran para ir a investigación, porque no son aplicables directamente al paciente en ese momento, sino son resultados que hay que buscar específicamente en cada paciente. Y luego además, en el genoma de las personas, teníamos una serie de hallazgos que le llamamos incidentales, es decir, cosas que había en el genoma que podemos utilizar para mejor atender al paciente.
como su predisposición a tener otras enfermedades, su riesgo reproductivo de tener hijos con un problema o aquellos hallazgos farmacogenéticos que si uno tiene uno de estos problemas o uno de estos cambios farmacogenéticos, va a hacer que las terapias estándar, las que todos tomamos, no estamos hablando de fármacos muy complicados, hacen que no funcionen correctamente o requieran una dosificación específica. Entonces, el resultado así gordo, digamos, es que el 36% de los pacientes que se incluyeron en NAGEN alcanzaron un diagnóstico habiendo pasado por 20 años de intentos diagnósticos por otros especialistas y por otros medios, lo cual es un resultado muy bueno. Pero es que además identificamos que un 7% de los pacientes tenían un hallazgo de riesgo personal que era importante y era accionable, es decir, que había que hacer algo para evitar que él o sus familiares tuvieran una enfermedad genética. Y este hallazgo último, un 100% de los que nos consultaron tenían una alteración, una variación genética, que hacía que en el momento de hacer una prescripción farmacológica a esa persona, tuviera el médico que tomar una decisión clínica de modificar ese tratamiento a riesgo de no darle la dosis adecuada o incluso a riesgo de producir toxicidad. Es decir, con eso, yo creo que el principio de beneficencia, con eso y con otros muchos ejemplos, puede estar medianamente justificado el acudir a este tipo de técnicas. El segundo principio ético es la autonomía, y la autonomía hace referencia a la capacidad de decidir que tenemos, y para eso las personas tienen que comprender muy claramente qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Aquí tenemos conceptos como la comprensión y el conocimiento de los pacientes, su participación, la comunicación y el consentimiento informado, y también la necesidad de que los pacientes, y en este mundo que nos estamos moviendo y al que nos trasladamos a una velocidad vertiginosa, entender qué vamos a hacer con esos datos, cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a manejar. Hay conceptos como la seguridad, la privacidad y la confidencialidad, y el uso de los datos si están identificados, es decir, si permiten saber que yo me llamo Ángel o no, si están anonimizados, es decir, es imposible vincularlos a mi identidad, o si están pseudonimizados, es decir, que les hemos puesto un nombre pero que es reversible la posibilidad de devolverlos. Entonces, me interesa destacar, y de hecho tenía más diapositivas, pero esta mañana no me he cargado, las he reducido un poco y me he quedado en esta sola, porque prefiero explicarlo bien. Esta es la propuesta del Espacio Europeo de Datos de Salud. Es decir, en Europa existe una iniciativa, un proyecto muy consolidado, con un proyecto piloto, que es para constituir un Espacio Europeo de Datos de Salud, con el objetivo de simplificar y facilitar el acceso a los datos de salud de los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, la intención de esto es para promover el uso de dos tipos de uso de los datos médicos de los pacientes. En primer lugar, un uso primario, para uso de salud. Se pretende que los individuos, cuando acudan a un médico, ya sea en Melilla, ya sea en Bristol o ya sea en Ámsterdam, tengamos acceso a esos datos y sean intercambiables y hay un mercado único de los datos de salud para que cuando nos movamos y nuestras circunstancias, y a mí me hagan una radiografía en otro hospital, se pueda beneficiar de lo que tenemos anterior. ¿Vale? El segundo uso es la reutilización de esos datos de salud con objetivos de investigación, de planificación de políticas sanitarias y con el objetivo de tomar decisiones regulatorias determinadas. Esto es complejo, muy complejo y éticamente muy complicado. Los medios que se plantean es plantear un marco legal y de gobernanza adecuado para estos datos, insistir en un proceso de calidad de datos. Creo que el primer día Humberto Agustincio se explicó la complejidad de obtener datos de calidad y lo importante que es para la ciencia de datos tener acceso a esos datos. Y por supuesto, las infraestructuras que nos permitan hacer estas cosas. No podemos pensar en hacer un espacio europeo de datos si no tenemos historia clínica informatizada en todos los lugares de la Unión Europea. Dentro de la estrategia de medicina personalizada de Navarra, abordamos una de las líneas de actuación que se proponían era la posibilidad de hacer un
tratamiento de datos específico para la estrategia en Navarra. Y así se plantea la posibilidad de tener distintas fuentes de datos de origen diferente, médicos, de otras ómicas, otros datos, someterlos a un proceso de anonimización y de metadatos, es decir, computar esos datos para que no sean fácilmente identificables, y incluirlos en un sistema de datos. De tal manera que este sistema de datos aceptaría interrogaciones desde el punto de vista médico, de investigación o de otros usos, y a través de workflows de esas interrogaciones y un análisis específico rendiría resultados para cada una de las propuestas que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene que tener un control muy férreo, y en la última parte de la charla, que es la que habla de temas legales, veremos qué propuesta planteaba esta estrategia o plantea esta estrategia, y también, bueno, pues un plan de gestión de datos completo y un comité de acceso a esos datos que regule cómo se gestionan todos estos usos. En el tema de la autonomía también nos encontramos con una herramienta fundamental, que es la comunicación y el consentimiento informado. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que, partiendo de lo que tenemos en genética, que es los consentimientos informados para atender un hospital, o los consentimientos informados que tienen que ver con el uso de datos genéticos para investigación, tenemos que tener consentimientos informados que tengan una primera parte que nos describa los objetivos, la descripción de los procedimientos, los beneficios y los riesgos. Una segunda parte debe hacer referencia a los datos, a la confidencialidad, a cuál es el destino y el uso futuro de esos datos y a cómo se pueden destruir o quitar. Una tercera parte tiene que ver con que el carácter es voluntario y la posibilidad de retirarse de la investigación. Y por último, tiene que incluir el concepto de cómo vamos a comunicar esos resultados de investigación. Digamos, entorno hace referencia a la investigación y tenemos que tener un consentimiento específico y diferente para los datos que tienen que ver con uso clínico estandarizado. Sí que existen consentimientos informados y se está trabajando mucho en el tema de consentimientos informados mixtos, es decir, consentimientos informados amplios que nos permitan incluir varias cosas en el mismo consentimiento, y un concepto más moderno que está surgiendo es el consentimiento dinámico, en el cual una persona, por ejemplo, es realmente interesante para genómica y para medicina personalizada, en el cual una persona puede dar un consentimiento informado continuo y a preguntas muy concretas. Es decir, si yo tengo mi genoma archivado en el Servicio Navarro de Salud y me dicen, ¿quieres participar en descubrimiento de nuevos genes que tengan que ver con el Alzheimer? Sí. ¿Quieres participar? Y esto se lleva a cabo a través de apps, de aplicaciones, que el paciente se puede intercambiar con ellas, y es un campo realmente muy prometedor y que nos va a permitir el uso de esos recursos y de esos datos por más tiempo. Pero en el principio de autonomía también tenemos que ver un poco cómo participamos. Es decir, los datos son de la persona. Los datos necesitamos analizarlos para beneficiar la investigación, otras personas y el sistema sanitario. Pero no sé lo que pensaréis cuando salgáis de aquí o lo que pensabais antes de entrar. Pero seguramente si nadie os explica muy despacio dónde están esos datos, quién los regula, quién los va a gestionar, nadie va a consentir esos datos. De hecho, hay experimentos hechos, ¿no?, en pacientes, ¿no? Un paciente, según entra a un estudio, le dices, ¿quiere compartir sus datos? No, seguramente no. Cuando el paciente pasa por el proceso diagnóstico y ve a otros pacientes que están sufriendo, ¿quieres compartir tus datos para beneficiar a este señor o a esta señora? Cambia radicalmente. Es decir, el proceso de participar en la toma de decisiones y el proceso de comunicar adecuadamente qué es lo que está ocurriendo es lo que faculta para que las personas podamos tomar decisiones informadas y podamos, las personas que luego se encarguen de regular esto, puedan tomar decisiones que sean aceptadas por la ciudadanía. Por eso el proceso de comunicación y participación ciudadana es esencial en una estrategia de este tipo. Otro principio ético es el de no maleficencia, es decir, tener los conocimientos y las competencias profesionales suficientes para ser capaz de interpretar. Hemos visto aquí que salen de una máquina de un secuenciador y
de proteómicas en infinidad de datos. Y eso no creéis que es tan fácil de interpretar, tan sencillo. Y si nos equivocamos, producimos daños. Habéis oído esta mañana un par de ejemplos en el cual si no haces un diagnóstico correcto, tu paciente va a ir mal. ¿Y de quién es la responsabilidad de tener eso? ¿De quién es la responsabilidad de no hacer daño? ¿De quién es la responsabilidad de que, vale, si no tienes los datos genéticos, no tienes los datos de medicina de precisión, no tienes realmente la herramienta, pero si los tienes y los utilizas mal, también estás produciendo un daño, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta un poco cuál es el proceso de formación de profesionales, ¿no? Y qué figuras tenemos y qué figuras no tenemos. Y aquí estáis todos vosotros, ¿eh? Aquí en esta foto saldréis todos vosotros. Todos los que estáis aquí, entiendo que tenéis un interés en participar en el desarrollo de la medicina personalizada, y además hacéis falta, pero es que realmente estos perfiles profesionales no existen. No existe un asesor genético en el Servicio Navarro de Salud ni en casi todos los servicios navarros de salud. No existe la especialidad de genética clínica como especialidad médica. No existen las áreas de capacitación. Es decir, un oncólogo que se dedica a atender datos de genética no tiene una capacitación específica. Tiene la capacidad, pero no tiene la capacitación. No tenemos los bioinformáticos capaces de hacer eso y ser capaces de analizarlo. No tenemos los expertos en salud digital, esas personas que son los que van a decir, yo creo que tiene que haber una conexión entre la historia de primaria con la de secundaria, con la de terciaria, con los centros de salud. No los tenemos. Esos perfiles están migrando desde médicos que les gusta todo esto a informáticos que les gusta la medicina. Pero realmente no tenemos esos perfiles. No tenemos los científicos de datos, van surgiendo. Pero hasta ahora no los teníamos. Fijaros, no tenemos juristas de datos de salud. Los expertos en derecho nos dicen no hay nadie que tenga la capacidad o la formación adquirida y competente para hacer una legislación adecuada para datos de salud. Y además es que no tenemos un soporte, quiero decir, no tenemos formación continuada que dé soporte a todo esto. A lo mejor necesitamos técnicos de laboratorio especialistas, bioinformáticos, técnicos en informática que sean capaces de desarrollar todo esto. No lo tenemos y hay que utilizar las vías que tenemos, quiero decir, bueno, podemos utilizar pues, las carreras los grados en los cuales estáis envueltos muchos de vosotros, ¿no? Y bueno, los que sean de formación especializada que sigan esa vía, los que ya no sean de esa formación especializada que busquen alguna vía de formación complementaria a través de cursos, de máster y demás, y en los que estamos ya, o los que hemos estado, yo ya me considero casi fuera de esa guerra por los años que tengo, tratar de actualizarnos, ¿no?, a través de formación continuada. Entonces es necesario para no hacer daño que estos perfiles profesionales surjan y estén. Pero también es necesario que tengamos un poco de modestia como investigadores a la hora de trasladar las cosas que vamos descubriendo. Es decir, una cosa, este es un esquema de cómo implantar un programa de estratificación de riesgo para el cribado de cáncer de mama basado en un análisis genético. Claro. Entonces tú dices, muy bien, tengo una evidencia genética, que tengo una evidencia científica, que sé cuáles son las variantes genéticas que van a hacer que la población general tenga o no tenga cáncer de mama. Muy bien, hay fantásticas publicaciones, pero ¿y lo demás? Es decir, ¿esto es eficaz? ¿Esto se puede hacer en mi comunidad? ¿Esto lo van a aceptar las mujeres que se lo tienen que hacer? ¿Tengo dinero para hacerlo y ese dinero que voy a dedicar a esto es mejor que lo que voy a dedicar a aquello? Es decir, tenemos que tener la paciencia de producir programas que nos den la evidencia suficiente para no producir daño, porque igual implantamos un programa que pensamos que es fantástico y resulta que estamos empeorando el programa que teníamos. Estamos poniendo un programa que teníamos. Y con eso vulneraríamos el principio de la no beneficencia. Y por último entramos en el último principio, que es el de la justicia, ¿no? Que deciros, ¿no?, de lo que es ricos frente a pobres, acceso en hospitales públicos contra acceso en hospitales privados. Todos deberíamos tener acceso a un asesoramiento genético allá donde estemos. Este rol que a mí siempre me llamó
la atención, ¿no? Que es el de los médicos como los guardianes. Tú te puedes hacer esta prueba y tú no te puedes hacer esta prueba, ¿no? ¿Realmente eso es justo? ¿Y en qué está basado? ¿Está basado en el criterio médico o está basado en un conocimiento que está ahí y que se ha desarrollado a través de determinadas herramientas que todos hemos legitimado, ¿no? La ubicación de los recursos, dónde te puedes hacer un genoma completo, dónde no. Antes una persona preguntaba por ahí al fondo, ¿me lo puedo hacer en el Centro de Salud de San Juan? Pues no. ¿Y por qué? ¿Por qué no me lo puedo hacer en el Centro de Salud de San Juan? Y por supuesto, otro tema que es muy importante, que es el aprovechamiento de los datos. Es justo aprovechar esos datos. Y el coste de la atención médica. En cuanto al coste de la atención médica, os he traído otro ejemplo también del proyecto que tuvimos nosotros de NAGEN, ¿no? Para calcular, ¿no? Porque ahí es necesario dar evidencia de si el coste es adecuado o no. Entonces, en el programa NAGEN calculamos lo que costaba atender a los pacientes por una vía convencional, esa vía de un médico lo manda a otro médico, que pide una prueba, que falla otra prueba, que se va a hacer una radiografía y demás, ¿no? O directamente vamos a diagnosticar con genoma completo cuando tengamos una sospecha. Y el coste de atender a un paciente por cada uno de los diagnósticos que obtenemos a través de genoma completo es la cuarta parte haciendo de entrada un genoma completo que haciendo esa ruta de los pacientes de un sitio a otro. Y estos son datos nuestros, esto no es dato de algo, estos son datos de los pacientes que nosotros diagnosticamos. Pero en enfermedades raras, os han explicado muy bien ayer y esta mañana el sufrimiento que padecen estos pacientes. Entonces, no puedes hablar de dinero, no puedes hablar de lo que cuesta diagnosticar a un niño una enfermedad rara a unos padres que están sufriendo. Pero hay una manera de medirlo, que es el análisis de coste-beneficio. Es decir, preguntarle a alguien que está en esa situación, mira, ¿tú cuánto crees que vale lo que hemos hecho? ¿Cuánto tú crees que vale? Entonces se lo preguntamos a los pacientes de NAGEN. Y 2/3 de ellos pensaban que lo que habíamos hecho para diagnosticar a sus familiares valía bastante más de lo que nosotros habíamos gastado. Pero no solo eso, es que eran los que habíamos diagnosticado y los que no. Y hay otra pregunta que es clave, porque todos brindamos al sol, ¿no? Todos decimos, vale, sí, estoy muy contento, pero más de 2/3 partes de ellos estaban dispuestos a pagar. Aquí entraron en este programa, como en el de Yosune, entraron en tríos, ¿no? Más de 2/3 partes de ellos estaban dispuestos a pagar el trío de genomas por obtener ese diagnóstico, de nuevo, independientemente de si el diagnóstico se había obtenido o no. Con lo cual, esto os da una idea de que realmente el coste de la atención médica era rentable. Otro tema es el aprovechamiento de los datos que se están produciendo. Entonces, tenemos obligación moral como médicos y como investigadores de que esos datos, y como pacientes y como ciudadanos, de que esos datos se aprovechen. Tenéis iniciativa como esta de 1 millón de genomas que firmaron 23 países miembros de la Unión Europea en el 2017, entre los cuales está España, que supone que para el 2030 vamos a contribuir en toda la Unión Europea a 1 millón de genomas con la información clínica correspondiente para que se pueda investigar y se pueda mejorar la atención sanitaria de los pacientes. Se va a organizar con unos 500.000 genomas primero solamente la información genómica y a partir de la segunda tanda irá con la información genómica más la información clínica. Luego es justo que estos datos estén depositados. En nivel de investigación, la verdad es que casi todas las publicaciones, afortunadamente actuales, te obligan, ¿no?, a depositar tus datos en algún lugar e identificar para que otros investigadores lo puedan replicar. Pero esto se está regularizando y se está organizando de una manera adecuada. Referente al principio de justicia, también tenemos un poco que acudir a un concepto que seguramente os parece muy raro, ¿no? Discriminación por asuntos raciales. Dice, bueno, eso aquí no pasa. No. Estamos utilizando todos los días los estudios de GWAS, creo que muchos conocéis. Los estudios de GWAS consisten en un estudio de casos y controles. Buscamos población con determinada enfermedad y buscamos lo que hay en la población para ver cuál es qué es la normalidad. En este caso se buscan alteraciones genéticas a lo largo de todo el genoma de las personas. Pero claro, si estoy comparando a las personas que tienen determinado problema, vamos a poner artritis reumatoide, contra una población control, ¿con qué población control lo busco? Si os fijáis,
estas son poblaciones continentales y de grandes razas infrarrepresentadas. Luego están sufriendo vulneración. Pero no solo eso, es que eso nos hace que estemos progresando mucho más despacio los demás. Si no tenemos esos datos, somos capaces de producir estudios de yiguas en poblaciones europeas, estándar, las normales o las anglosajonas, las americanas. Estamos produciendo yiguas que tienen que ver con relaciones genéticas muy sencillas, efectos aditivos, es decir, yo tengo una alteración genética, tengo 25, las sumo y me están dando eso, pero no me está permitiendo ver alteraciones genéticas o interacciones genéticas del genoma más largas o más complejas, y me está permitiendo hacer estudios en pequeñas poblaciones, porque en cuanto yo quiera hacer una población grande, como es la de Navarra ahora, nos vamos a encontrar una diversidad poblacional que va a hacer que los estudios de yiguas no sean capaces de evaluar y no sean capaces de darnos esos resultados. Luego, el tema de la estigmatización y la discriminación por origen racial está muy presente en la medicina personalizada. Y también el tema de la justicia, estamos en el coste de la atención médica. Todos, no sé si, yo no he oído estos días que haya salido ningún tema de terapia génica, pero este ejemplo es un ejemplo maravilloso, de los más bonitos y los más recientes, que es la atención a los pacientes con atrofia muscular espinal. Como creo que no había médicos, o no todos seis médicos en la sala, los pacientes con atrofia muscular espinal son niños que nacen con una alteración de la supervivencia en la motoneurona, van perdiendo funciones neuronales a medida que progresa su vida, no caminan, en las enfermedades más graves no llegan a caminar y muchos acaban falleciendo a los 2 años de vida por insuficiencia respiratoria. Está causada por una alteración genética del gen SMN1, pero conociendo esa alteración genética, sabemos que existe otro gen, un gen de reserva, un pseudogen, el gen SMN2, que es casi idéntico en su secuencia al SMN1 con una pequeña variación que hace que en el procesamiento esa proteína que produce el pseudogen sea disfuncional. Entonces, a alguien se le ocurrió con muy buena idea que podíamos hacer una corrección del splicing del gen SMN2 de tal manera que conseguíamos que la proteína funcional, que la proteína resultante del gen SMN2 modificado fuera funcional. Y esto lanzó un proyecto muy bonito, un ensayo clínico, unos resultados absolutamente espectaculares, que consiguió que de esos niños que estaban condenados, digamos, a fallecer, de los 38 que estaban incluidos en ese ensayo clínico, el 50% estaban vivos a los 2 años de haber hecho la terapia génica. Entonces, eso es fantástico. Tiene un problema. Cuesta 2,5 millones de euros una simple inyección de esta. Éticamente, que es lo que estamos debatiendo hoy, ¿es justo gastarse ese dinero en un niño? Seguramente sí, pero y el gestor médico que no está aquí hoy, creo que no hay ninguno en la sala, te diría, oye, ¿y qué dejo de atender? ¿Dejo de atender a los diabéticos? ¿Dejo de atender a los mayores? Entonces la medicina personalizada nos lanza esta serie de retos. Estamos teniendo herramientas, estamos siendo capaces de diagnosticar cosas, pero no sé si todos vemos tan claro todo lo que hay que hacer, porque el dinero es finito, la bolsa es finita. Entonces, bueno, aquí entramos en otro terreno que es el de los medicamentos huérfanos, medicamentos que tienen un desarrollo especial, que son, bueno, las enfermedades raras son enfermedades casi exclusivas de una persona. Entonces, te dan problemas y ventajas, Por un lado te dan el problema de que no vas a producir un ensayo clínico ni te va a permitir pasar por los estudios de validación de un medicamento adicional, de ensayo clínico en todas sus fases adecuadas, porque no tienes suficientes pacientes, pero a cambio te dice exactamente cuál es el problema concreto de ese paciente sobre el cual puedes actuar y puedes buscar en tu arsenal terapéutico lo que puedas tener que pueda funcionar o, como en ese caso del SMN1, diseñar una terapia específica para eso. Claro, el desarrollo de este tipo de problemas, de este tipo de fármacos es muy complejo y tiene que estar un poco avalado, y de hecho, tanto en la Unión Europea como en América, en la FDA, está muy beneficiado en cuanto a ventajas fiscales, en cuanto a acortamiento del tiempo
de llegada al mercado, y también en cuanto a la posibilidad de que los organismos o las casas farmacéuticas que patrocinan estos medicamentos tienen una exclusividad y una patente de mercado de mucha mayor duración que la del resto de los medicamentos. Y es así como la Organización Internacional de Estudio de Enfermedades Raras ha conseguido que desde el primer objetivo que se marcaba en el 2011 de que hubiera 200 nuevos medicamentos para enfermedades raras disponibles en el 2020, se haya conseguido en el 2017. Es decir, esto está funcionando. Pero bueno, de nuevo otra vez, ¿es justo dedicar determinados recursos o es más fácil dedicar estos recursos a otro tipo de medicamentos? Bien, entonces, claro, todos estos son problemas éticos que yo dejo en el aire, supongo que cada uno tendréis algunas dudas y algunas respuestas, pero esto hay que regularlo. Y hay que regularlo con lo que tenemos en la mano. Es decir, los comités de ética son gente muy sensata, pero no todo cae en su sensatez. Tienen que tener una herramienta para ser capaces de tomar decisiones éticamente justas para los pacientes. Entonces, tampoco tenemos muchos fundamentos legales, y yo no soy en absoluto abogado, ¿no? Pero voy a basarme un poco en un estudio que se hizo para la Estrategia de Medicina Personalizada. Bueno, existen unas leyes generales, el Reglamento de la Unión Europea sobre los derechos y deberes en el tratamiento de datos, que prevé un marco flexible para la utilización de los datos de salud con fines de investigación. Este es el Reglamento Europeo. Más cercano, en España, tenéis la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales, que es particularmente interesante la descripción que hace el procedimiento de cómo se pueden hacer un seudónimo de los datos cuando los queramos utilizar en investigación. Todo esto aplica. También tenemos la Ley General de Salud y la Ley de Autonomía del Paciente, que es la que regula cómo tienen que ver y cómo se tienen los accesos a la historia clínica de los pacientes, y que está muy modulada por la legislación autonómica. También tenemos leyes que tienen que ver con los análisis genéticos, con la investigación. La básica, la que todos conocemos, es la Ley de Investigación, la 14/2007 de Investigación Biomédica, que curiosamente, aunque se llame de investigación, regula la aplicación de los análisis genéticos a nivel de hospital. Y además esta ley, que es un poco particular, entra en ciertas contradicciones con algunas de las que hemos visto anteriormente en cuanto a cómo debemos de tratar los datos para investigación biomédica. Y por último, este último Real Decreto que regula la formación de biobancos, y con biobancos podemos entender biobancos o podemos extender y pensar en bancos de datos de salud, porque son muy parecidos. Entonces, seguramente esta es la base reguladora. Entonces, esto es lo que hay. No hay otra cosa para regular legalmente todos los dilemas éticos que hemos visto antes. Esas bases que os he mostrado antes. Entonces, ¿con esto qué podemos hacer? Bueno, pues en principio tratar de marcar un marco ético y legal que en principio tenga en cuenta los principios y las leyes, el marco regulador que os he explicado y algunos principios, la licitud del tratamiento de los datos, la limitación de la finalidad, es decir, para qué puedo utilizarlos y para qué no, que tiene que tener ese marco legal una limitación del plazo de conservación de esos datos. Debe, por supuesto, identificar perfectamente los agentes encargados y responsables del tratamiento de datos, quién es el titular, por supuesto la persona, quién es el responsable, aquí ya depende, si son los hospitales, como hemos comentado antes, la pregunta que hizo Carlos, quién es el responsable de que esos datos del Servicio Navarro de Salud estén bien guardados, el Servicio Navarro de Salud. ¿Y quién es el encargado del tratamiento de datos? Pues en este caso, para lo que el proyecto de Josune y la entidad que le representa, Navarro y Med, es la encargada del tratamiento de datos. Entonces debemos en este marco legal idóneo que queríamos trazar, debemos tener en cuenta estos. Y más particular, debemos tener en cuenta para qué vamos a querer utilizar esos datos. Los queremos utilizar para sanar al paciente, tenemos una base reguladora suficiente. Para el uso de investigación, tenemos una base ya menos suficiente para cosas que teníamos antes, pero que se va moviendo demasiado deprisa para lo que la base reguladora tenemos hasta ahora. Tenemos el uso de esos datos para planificación y para el desarrollo de productos sanitarios, y esto está realmente mucho más debilitado a la hora de pensar y hay que avanzar un poco en este campo. Esto es un poco la propuesta
Cuando hicimos la estrategia de medicina personalizada del Gobierno de Navarra, se constituyó un grupo de trabajo específico para la regulación normativa, constituido entre expertos legales de nuestra comunidad, y además contamos con el asesoramiento de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco. Y realmente, después de revisar muy en profundidad la propuesta, nos proponían un modelo en el cual ellos hablaban de un plan de tratamiento de datos. Es decir, encontraban una legitimación en las bases que existen para lo que queríamos hacer, pero querían que desarrolláramos una norma, un plan de tratamiento de datos, en el cual respondiéramos una serie de preguntas sobre lo que queríamos hacer con los datos, con la investigación, cómo los generábamos, cómo los guardábamos, ¿no? Entonces, bueno, hacía una serie de preguntas sobre la fase de obtención de los datos, cuáles van a ser las fuentes de datos, cómo se van a recoger, van a ser para obtener los datos de manera prospectiva o retrospectiva, ¿no? Otras preguntas que tenía que responder este plan de tratamiento de datos sobre el almacenamiento, dónde se van a almacenar, va a ser un almacenamiento localizado en un único silo, van a ser bases de datos federadas, cómo es el nivel de identificabilidad y quién lo va a regir, cuánto tiempo se van a almacenar los datos. Todo esto debía estar recogido en ese plan de tratamiento de datos. Y luego, por último, la utilización y la cesión, ¿no? ¿Quién va a utilizar esos datos? ¿Para qué fines los va a utilizar? ¿Qué procedimientos van a tener? ¿Cuál es la solicitud, la revisión, la evaluación? ¿Cómo se van a ceder los datos a otras personas? Por ejemplo, si hay una compañía farmacéutica interesada en desarrollar determinado fármaco, se le pueden ceder los datos, se le pueden ceder de una manera anonimizada, se le pueden ceder de una manera agregada, que no permite identificar y que responda a la pregunta que tienen ellos, ¿no? Entonces, el marco es un plan de tratamiento de datos específico para las preguntas que hay en esta estrategia, y además ese plan de tratamiento de datos debía ser algo dinámico, porque esto cambia cada día, debía ir acompañado de un análisis de riesgo, de impacto, y debía de tener un comité de seguimiento que se encargara de velar por cómo se accedían a esos datos y de actualizar los accesos. Bueno, y con todo esto yo creo que llega un poco al principio. Es decir, con todo esto, al final, lo que tenemos que abordar cuando nos planteamos los dilemas éticos y legales es cómo damos a los médicos y a las enfermeras las herramientas suficientes para hacer la medicina personalizada basada en un conocimiento real, que les faculte para hacerlo, que le dé las herramientas éticas y legales para hacerlo y que le dé las herramientas técnicas para hacerlo. Y esto es lo que yo os quería contar hoy.